investigaciones sobre la literatura gráfica, ¿no? Nos encontramos con Alfredo Villar y con Evelyn Núñez. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo observan en el campo académico el desarrollo de las investigaciones sobre narrativa gráfica? Bueno, buenas noches con todos. Bueno, un poco a manera de introducción mía, ¿no? Yo hice una investigación sobre novela gráfica en el 2010 como parte de la tesis de comunicaciones de la PUC, la Universidad Católica, y bueno, en ese tiempo, digamos, no había muchos títulos de novela gráfica, entonces se hizo hice una revisión, salieron pocos títulos, comparando un poco con el escenario actual, ¿no? Que hay más títulos y todo eso. Entonces sí, digamos, referentes académicos sobre novela gráfica eran muy pocos, por no decir casi nada. Había sí un montón de material de historieta peruana en general, ¿no? Eso sí, digamos, había bastante, ¿no? Cómics, y tampoco encontré muy poco en, digamos, un medio más formal, como es el libro, ¿no? Mucha información que encontré estaba en blogs, ¿no? Blogs sobre cómics, pero, digamos, no en un formato quizá más, pues, académico, ¿no? Como uno podría esperar. Pero creo que ha ido creciendo, ¿no? Hay, digamos, quizá un poco más de investigación. Después he visto alguna tesis que habla sobre una de las novelas que yo mencioné en esa época, que era Drag, de Diego Rondón, una tesis de San Marcos en literatura, si no me equivoco. Entonces, poco a poco creo está, bueno, surgiendo un poco más de investigación al respecto, ¿no? Pero creo que todavía falta más camino por recorrer. ¿Y cuál es el título, perdón, dijiste, de Diego Rondón? ¿Es una investigación? Drac. Hizo yo la consideré novela gráfica en ese tiempo, bueno, cuando hice mi investigación, ¿no? Que es una historieta cortita de ficción. ¿Ya? Diego Rondón es un arequipeño. Sí, entonces, me pareció muy interesante porque, ¿no? Digamos, la historieta peruana es más que nada social, bueno, ha sido más que nada social, no más de protesta, pero era, ¿no? En los límites de la fantasía, el misterio, ¿no? Me pareció un ejemplo muy ¿Dónde la publicó Diego? A ver, lo que yo tengo es una historieta, me imagino que lo ha publicado, no sé si él, ya me olvidé de tanto tiempo, pero sí tengo una copia física de esa historieta, sí. El tiraje, no sé, me imagino que fue pequeño, no lo he visto, lo compré no lo compré, lo conseguí a través de Contracultura, de Benjamín Corso, que fue a Arequipa, y bueno, él se la envió, ¿no? para la investigación. Pero sí, digamos, no hay mayor investigación hasta mi conocimiento, ¿no? Sí. Alfredo, y la misma pregunta, ¿cómo observas el campo académico, el desarrollo de las investigaciones en narrativa gráfica? Bueno, hay un gran problema, ¿no? Que no hay ninguna institución que financie algún tipo de investigación sobre la historieta, sobre la narrativa gráfica, sobre nuestra historia visual. No sé, si no hay ni para la fotografía ni para el cine. Bueno, para el cine hay algo, ¿no? Al menos la Universidad de Lima tiene una colección de publicaciones sobre la historia del cine, para reflexionar sobre el cine, pero sobre la historieta no hay nada, ¿no? O sea, las facultades de comunicaciones las tienen, no se preocupan porque se investigue sobre el tema. En la Facultad de Literatura tampoco, o sea, porque podría ser en otra área. Entonces es un mundo académicamente inexistente, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Cuando yo empecé la investigación para Boom, o sea, en realidad no tenía referentes, ¿no? O sea, que el único erudito que había escrito algo era Lucioni, ¿no? Y de ahí, claro, los dos libros que fueron exposiciones de Lipna, ¿no? Los catálogos, ¿no? De Carlos Sagasti y Melvin Ledgar. Claro, y Melvin Ledgar, ¿no? Entonces esa era la única base que uno tenía para empezar a investigar, ¿no? Algo de la historia, ¿no? Entonces uno tiene que empezar como de cero, ¿no? Para tratar de organizar material, ¿no? Sobre todo en el caso que yo he trabajado, que es el humor gráfico. Era mucho material disperso en muchas revistas, en muchos periódicos. No había ninguna guía para entrar en ese mare magnum de información, de imágenes, ¿no?
Entonces, yo tampoco me considero académico, ¿no? A pesar que vengo de la academia, ¿no? Como lingüista, literato y como historiador del arte, siempre he considerado que es mejor ver estas cosas fuera de la academia, verlos con el placer de un espectador, investigador, lector, más que como el de un académico que quiere organizar todo, ¿no? Pero igual hay que organizar el material temporalmente, como archivo, ¿no? Hay varias cositas que quedan pendientes y como te digo, o sea, ambiente académico no existe, ¿no? Ahora creo que Juan está haciendo una investigación sobre el humor gráfico, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Bueno, sobre el siglo XIX hay unas cosas muy interesantes, muy bien escritas de Ramón Mujica, pero son como islas, ¿no? Dentro de un mare magnum de información que se necesita investigar, ¿no? Para entender nuestra historia, ¿no? Pero, ¿no piensas que ese es un problema en general de la universidad peruana? Es decir, que la universidad peruana se ha convertido en un centro de formación de profesionales y ha renunciado a una labor, que es convertirse en un centro de investigación. Pero es por la onda neoliberal de las universidades, ¿no? O sea, les interesa, o sea, bueno, en una universidad peruana, privada como la católica, lo que interesa es que el profesor pueda enseñar la máxima cantidad de horas posibles y la universidad los concibe como una especie de ficha a la cual hay que extraerle la mayor cantidad de horas hombre, ¿no? Horas dictadas. Claro, es por eso, si una chica, por ejemplo, nuestro amigo acá, Pérez... Gustavo. No, ¿el de ese libro? Perdón, Pedro Pérez de Solar. Mira, Pedro Pérez Solar ha llegado a enseñar a la católica a los 40 y tantos años, ¿no? Entonces, con un doctorado de Austin y toda la cuestión, pero precisamente porque él llega a esa edad y porque la universidad lo ve como alguien que no va a dar las horas hombre necesarias para jubilarse, no lo consideran profesor principal, ¿no? ¿Solo por eso? Solo por eso. O sea, así funciona el sistema neoliberal en nuestras universidades, ¿no? Entonces, y bueno, ahora pues hay algunos premios a investigación y todo eso, pero... El cómic en el Perú no es un espacio que te rinda medallas académicas, pues, ¿no? Es todavía muy marginal. Evelyn, tu investigación estuvo presentada en la Facultad de Comunicación, ¿no? En la escuela de posgrado para la maestría en comunicaciones. En la escuela de posgrado. ¿Has tenido contacto con la escuela de comunicación para saber si se mantienen los niveles de investigación en historieta? ¿O si hay interés, por lo menos? Bueno, no me he contactado. Creo que no hay, porque alguna vez he ido al repositorio de TesisBook, porque está, ¿no? El acceso es para todos de la tesis. Y habré puesto novela gráfica en algún punto y creo que sale solo mi investigación, ¿no? No he visto otras más. Tenía Tiralínea, ¿no? Pero ya no sale. Era una revista, claro, de la Facultad de Comunicación. Es una revista que edita la Universidad Católica. Editaba, que publicaba artículos sobre historieta. Claro, eso lo menciono porque por lo general lo que he podido ver es que en Sudamérica las facultades que más se interesan por las investigaciones en historieta son las facultades de ciencias de la comunicación. Eso lo he visto Chile, Brasil, Argentina. Claro. Arte y literatura no tanto. Eso, sobre todo ciencias de la comunicación. Es por eso mi pregunta, ¿no? Digamos, ¿cómo reacciona acá? Está lo que tú dices, en la Universidad de Lima, tengo entendido que Mario Lucioni terminó un libro que nunca salió publicado, ¿no? Que iba a estar dentro... ¿Existe ese libro? Pues sería una maravilla poder ubicar, ¿no? Pero él era fue el principal erudito. Claro, él fue hace 20 años, claro. Antes de partir a Italia, él era el principal investigador sobre cómic peruano. Incluso su tesis fue la historia de la historieta en el Perú de 1873 a 1936, más o menos. Es una cosa así. Y en ese momento era el único. Claro. En ese momento era el único. Si estoy hablando del año 90, más o menos. Era el único hasta que de pronto... Él parte a Italia y se aleja del año 2000 y se aleja de la... Claro, cada cierto tiempo va subiendo artículos en TVósfera, pero ya se aleja de la investigación en el Perú.
Es que ya no puede conseguir material tampoco. Pues claro. Estás en Italia, ¿cómo consigues el material que eventualmente aparece en los revisteros, ¿no? Los coleccionistas? Claro, pero es una lástima que, digamos, su libro no haya sido publicado, porque hay una colección ahí, digamos, hay una historia de la televisión peruana, una historia de la radio, una historia del cine, y faltaba justo una historia de la historieta, dentro de esa colección tan ambiciosa de la Universidad de Lima. Bueno, a ver, pasamos a una segunda pregunta para los invitados. Bajo su mirada, ¿cómo observan el rol de las editoriales por la novela gráfica? ¿Apuestan por la publicación de las investigaciones? Esa es la pregunta. Bueno, tú tienes un libro publicado acá, Alfredo, ¿no? Sí, claro. Para todos, por si acaso, este es un libro sobre humor gráfico e historieta que va del periodo del 78 al 92, ¿no? Yo lo considero un libro, para cualquier interesado, es un libro imprescindible, ¿no? Y apúrense porque ya quedan pocos ejemplares. Este libro ha sido publicado en 2016. Sí, claro, diciembre de 2016. A fines del 2016 probablemente ya deben quedar muy pocos ejemplares. No sé si habrá una nueva edición, probablemente no. Así que los que están repito, los interesados, aprovechen y consíganlo porque todavía se puede encontrar, pero ya dentro de poco no. Bueno, volvamos al tema, ¿no? ¿Cuál es el rol de las editoriales? Bueno, en investigación específicamente, la verdad no he visto, o sea, se cree que más se estila la publicación de historietas, pero no investigación sobre historietas, no podría decir si he visto a lo más, ¿no? O sea, he ido hace mucho tiempo a Contracultura, que sé que es una también de las pocas editoriales dedicadas, especializadas al tema, ¿no? De historieta, pero hasta donde yo sé, muy poca, ¿no? Inexistente diría, ¿no? Evelyn, pero mira, en tu caso tú tienes una tesis inédita, que claro, se puede acceder por internet, pero se podría publicar también. Sí, como también decía, ¿no? No me lo han ofrecido en todo caso, pero o sea, podría… A la universidad no le interesa publicarla. No, nunca me han… Fondo editorial. preguntado. No, pero la Católica tiene un fondo editorial propio. Claro, sí. Sí, pero te hacen esperar 2 años. O sea, si tú presentas el proyecto, son 1 año para que el lector lo… Es más lento que el proceso de una editorial formal. Una editorial formal, por ejemplo, si vas a Penguin Random House, ¿no? Digamos, ya tú tienes tu periodo desde 6 meses a 1 año para el lector. El periodo del lector en el Fondo Editorial de la Católica puede durar de 2 a 3 hasta 4 años. He conocido casos de que 4 años se demora de la persona que ha intentado publicar su tesis o su investigación en el Fondo Editorial de la Católica. Es un fondo bien perezoso, bien lento. A no ser que seas un profesor muy bien ubicado, tu libro va a estar en la cola de las publicaciones, ¿no? Puedes esperar 4, 5 años o 6 años, como una amiga que esperó para su tesis de doctorado ser publicada, ¿no? Una lástima, pero sí. Los fondos universitarios también son importantes. Si bien acá estamos hablando de las editoriales, pero también pues, esperamos mucho de la reacción de los fondos universitarios. Bueno, las bibliotecas nacionales también podrían tener una labor en eso, ¿no? Bueno, al menos la Biblioteca Nacional publicó pues el pequeño catálogo de la Rebelión de los Lápices de Mujica, ¿no? Cuando Mujica estaba ahí. Sí. Pero Mujica era el director, creo. Claro, Mujica era el director, pues. Pero bueno, o sea… No hay un background editorial. Bueno, yo Boom lo tuve, no es que Penguin Random House fue generoso, ¿no? Eso fue toda la edición, la publicación, incluso la imprenta, se pagó con una beca de afuera, ¿no? Entonces… tengo entendido que este libro fue financiado por la Comunidad Europea. Sí, claro. O sea, son los que ponen la plata. Ellos pusieron, incluso para la imprenta, o sea, Random House solo puso el sello y, bueno, la distribución, ¿no? Ya. Nada más. Ah, caramba. Porque no, o sea, libros esos de tapa dura, ¿no? Este tamaño, claro. Este tamaño, ¿no? Con colores especiales y toda esa cosa, no… No, incluso el precio sale más o menos económico, digamos, para el tamaño. Si un librito así nomás está en 60 soles… Claro. Pero sí, no hay posibilidades de publicar investigaciones de cómic, ¿no? ¿Cómo conseguiste tú la beca o el financiamiento? Era un proyecto de la Comunidad Europea, de un grupo de investigadores y bueno, ahí, ¿cómo se llama Jorge Catalá, ¿no? Jorge Catalá quería un libro sobre tenían un proyecto sobre investigación de cómic en América Latina, ¿no? Y
Me lo encargaron, fue un encargo directo. Y bueno, yo les dije, es imposible, ¿no? Sobre América Latina es demasiado, sobre el Perú y en un lapso de tiempo determinado, que es el 78-92, es decir, desde la crisis militar de Morales Bermúdez hasta la nueva militarización del Perú en el 92 con el golpe de Fujimori, ¿no? 2 periodos que cierran una democracia muy inestable, ¿no? Ya, y el tiempo que te demora Yo me dediqué, bueno, gracias a la beca me pude dedicar un año entero a solo investigar. Solamente. Aparte que ya tenía mi colección, ¿no? Claro. O sea, ya conocía el tema, ¿no? Lo había trabajado. Igual todo el tema de los 80s, yo ya cuando hice Rupay lo había investigado, ¿no? Todas las investigaciones de diarios, ¿no? Y todo, y revistas, ¿no? Entonces fue como continuar la labor de Rupay, pero mirándolo desde el humor gráfico, ¿no? No, interesante, humor gráfico, historieta y el periodo. Claro, el periodo es un periodo que me interesa, que siempre me interesó investigar, ¿no? ¿Hay una segunda parte? Porque eso se debería ser, pero... Y en esa segunda parte pues ya acá entraría Miguel, ¿no? Toda esa generación... pero algún día se hará, ¿no? Alguien lo hará, no sé si la Casa de la Literatura se ilumina. Bueno, a ver, vamos por... Se necesita financiamiento para investigar, pues, sí, o sea, hay que mantener a la familia, ¿no? Todo eso. Sí. Bueno, entonces, claro, el problema... Es tiempo. El problema es que la investigación requiere financiamiento. Y porque por el tiempo que uno invierte en investigar, ir a archivos, ir a dedicarte bibliotecas. solo a eso, ¿no? Sí, claro. ¿no? Claro, dedicarse a tiempo. No. Un año a tiempo completo es un año pagado, ¿no? Claro, Entonces, claro. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que las editoriales particulares no tienen mucho interés, porque tú me has dicho que acá el financiamiento es europeo, ¿no? Claro, a Random cuando vio el libro, obviamente que les interesó, pero jamás iban a poder invertir en un libro de ese costo, ¿no? Claro. O sea, obviamente a Random, a Jerónimo Pimentel les interesa mucho la historieta, ¿no? Pero los financiamientos, o sea, sacar libros de historieta tampoco es barato, ¿no? O sea, No, claro, es caro, pero... Y tienes que tener un buen tiraje para que realmente te rinda, ¿no? Bueno, en el caso de Rupay es un libro que ya está en segunda edición en Random House porque han podido colocarlo en los colegios, ¿no? Entonces hay un público que consume Rupay en colegios de clase media, en colegios mesocráticos, y son los que han agotado la primera edición y están agotando la segunda, ¿no? Bueno, el caso de Rupay es distinto, es una historieta, y bueno, como tú has dicho, ya tiene 2 ediciones, primero la de Contracultura, Claro, tiene la nueva es la de Random House. Claro, pero la Random House ya segunda edición en Random ¿Segunda House, edición? claro. Sí, se agotó la primera. Ya se agotó la primera, ese dato no Sí, sabía. por los colegios, ¿no? Se mueven muy bien ellos en público de colegios. Este es un libro, por ejemplo, muy interesante, Sí, claro. ¿no? También Imágenes del Desencanto, de Pedro Pérez del Solar, que es un gran investigador, solamente que está centrado en un periodo del cómic en España, ¿no? de 1980 a 1986, ¿no? Pero, por ejemplo, esto ha podido replicarse en el Perú también, digamos, por ser un investigador peruano. Pero veo que hay poco o escaso interés. Sí, no, muy difícil que la Católica le dé su apoyo a Pedro Pérez, ¿no? A pesar que él está... A pesar de ser exalumno y profesor. Sí, pero no, es profesor de tiempo parcial, no es profesor de nombrado ni tiempo completo, ¿no? Él es exalumno. Claro. Lo que pasa es que, como te digo, el tema neoliberal, ¿no? Él ha llegado a los 48 años a enseñar a la Católica, después de una carrera académica en Estados Unidos, y tú llegas a esa edad y no eres alguien rentable para la universidad. O sea, no te pueden nombrar a esa edad porque no vas a dar la cantidad de horas hombres para jubilarte, y bueno, los cálculos de los másters económicos de la universidad no les conviene, ¿no? Alguien que llegue con doctorado a esa edad. Tienes que llegar con doctorado a los 25, 27. No sé cómo va tu tema con tu maestría. Bueno, para un doctorado no sé, o sea, es una carrera salvaje. Bueno, sí, se están copiando dedicarte del sistema gringo, ¿no? O sea, sí. Tú ves en el sistema gringo gente que sale con doctorados a los 24, 25, porque están correteando por ver cómo se ubican en el establishment académico, ¿no? Y la Católica, bueno, la de Lima y todos están como fagocitando esa competencia salvaje, lo cual acá en el Perú, donde la academia es tan pequeña, me parece un poco absurdo, ¿no? Habría que aprovechar, por ejemplo, a mí me parece que Pedro Pérez es una persona totalmente desaprovechada en la Universidad Católica.
desaprovechada en el medio en general. Y en el medio, sí, por En supuesto. el medio, sí. Realmente lo he visto muy pocas veces participando en mesas, siendo un muy buen investigador. Sí, claro. Evelyn, en tu caso tú tienes una maestría y te dedicas a la docencia, ¿no? Sí, en la Universidad Católica, la Facultad de Arte y Diseño, ¿no? Dicto el curso de diseño editorial. Sí, me dedico a la docencia, tengo un trabajo también a tiempo completo en la universidad, como administrativa, digamos, ¿no? Entonces, digamos, no hay mucho tiempo para investigar, o sea, sí me gustaría hacer más tipo de investigación, sobre todo relacionado al diseño, que también es un campo en el que está en pañales acá, ¿no? Pero hay un montón de cosas por investigar y descubrir, sobre todo la parte histórica, ¿no? O sea, comparado, creo, en otros contextos, hay, digamos, más conocimiento de la historia de la disciplina en sí, ¿no? Me gustaría ir también por ese lado, ¿no? Ya, perfecto. Pero tener tiempo. No, lo digo porque tú estás trabajando en la universidad, Sí. Digamos, puedes ver las cosas Sí, es complejo. desde una óptica distinta. Sí, pero sí, tal cual dice Alfredo, es un poco complejo y sí, no Sobre puedo todo explicar. el caso de los nombramientos, ¿no? Hay que entrar en un círculo de relaciones. Ahí, También, no, sí, es, es complejo. es que el Perú es así, y es un país bien complicado para uno realmente, para que el conocimiento realmente se valore y no entrar en un círculo de negociaciones, ¿no? Bueno, pasemos a la tercera pregunta. ¿Qué etapas diferenciadas existen en la evolución histórica del género gráfico? ¿A nivel general o centrado en Perú? A nivel Perú. A nivel peruano. Bueno, yo diría que de lo que puedes ver en la investigación hay una etapa muy social, digamos, ¿no? Con digamos, el cómic publicado en pues, periódicos, ¿no? Recuerdo, claro, pues por ejemplo ahora Selva Misteriosa, que se ha editado en un libro, ¿no? En esa época que convivía con cómics extranjeros, ¿no? Y bueno, están los chistes también que venían y ¿no? de origen también extranjero, ¿no? Entonces siento que había una parte, no la he estudiado mucho, pero es a nivel es historieta, cómic, humor gráfico quizá, y después, claro, toda esta onda ya más social de la década de los 80, 78, sale el Cuy, por ejemplo. También creo, bueno, Hernán Bartra, también Osorio comienzan a hacer un poco de estilo más, bueno, no lo he investigado mucho, pero sobre todo social, creo que ese es lo más distintivo a mí que me queda sobre el cómic. Y ya después creo ya se exploran más temas, quizás más autobiográficos, personales, y bueno, pero siempre a escala más menor, ¿no? O sea, fanzines quizás, por ejemplo, Carboncito que salió y bueno, ya no se edita, Pero ¿no? tú percibes que hay un periodo dedicado más centrado en lo social, en lo político, y otro periodo, Sí. digamos, que lo que trata son historias de vida personales. Sí, más exploratorio quizá, ¿no? O sea, más de uno mismo y ya no tanto de una protesta o de una crítica social, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? O sea, ¿Eso responde a un agotamiento del discurso ideológico político? ¿O a qué puede Creo que responder? generacional quizá, ¿no? Ya no hay mayor interés. Antes sí yo veía gente muy activista políticamente, ¿no? Se reunía en partidos, pero ahora como que los jóvenes están desinteresados en política, ya no se involucran tanto, ¿no? Entonces creo que es generacional, ¿no? A nivel mundial quizá, ¿no? O sea, no veo como un compromiso, ¿no? Hasta, digamos, gente de mi generación, sí, igual en el arte, ¿no? En la facultad, sí he visto personas muy comprometidas, pensando que con el arte pueden cambiar la sociedad, ¿no? Pero creo que y ese discurso no se ve mucho, ¿no? No podría Eso decir quizás tenga que ver con una interacción y que los jóvenes emplean para contactarse con el exterior, con los medios audiovisuales. Sí, también, o es otra lógica, tal vez no hay tanta profundidad en el discurso, sino es algo, digo, al consumismo quizás, ¿no? O sea, es mensajes cortos, breves, no
no sé, más ligeros quizá, ¿no? Entonces, bueno, no he explorado mucho, pero es mi percepción, ¿no? Que no hay esta onda social que yo recuerdo haber visto en... Claro, tú lo has dicho, es una historieta más exploratoria, más de la intimidad, más de la experiencia personal, más de historias de vida y la que estamos viviendo hoy, ¿no? Y los discursos ideológicos han sido dejados de lado, entonces. Claro, el tema clavideológico ya creo que, al menos por ahora, no. Por el momento. Sí. Alfredo, ¿cómo ves tú las cosas en ese campo, ¿no? ¿Qué etapas diferenciadas existen en la evolución histórica del género gráfico? Bueno, tú has hecho todo esto. Bueno, claro, yo sí he encontrado una fase muy política, tanto de la historieta como el humor gráfico, que es la del 78-92, ¿no? Claro, antes del 78, claro, había humor gráfico, bueno, siempre había un humor gráfico muy político en el Perú, desde el siglo XIX, ¿no? Desde el siglo XIX, bueno, están las investigaciones de Ramón sobre la rebelión de los lápices, ¿no? Y cómo la sátira política, el humor gráfico fue muy poderoso, ¿no? Como discurso contra la hegemonía, ¿no? Contra el poder, ¿no? Y creo que en el caso del humor gráfico, el humor político, siempre ha habido una constante, ¿no? Bueno, ahora sigue, ¿no? Digamos, no es que haya desaparecido, pero quizás ha perdido un poco de acidez y de filo el humor gráfico, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, el humor gráfico que se hace en el periodo 78-92, bueno, es tan aguerrido y tan crudo como el que se hacía en el siglo XIX, ¿no? Que era muy, o sea, donde te ponían a Cáceres como una bestia devorando gente, ¿no? Esas cosas tan fuertes que ahora alguien sería pues incapaz de hacer eso en el humor gráfico, ¿no? Pero en el siglo XIX y hasta en este periodo todavía hubo un último momento muy políticamente incorrecto para tratar el tema político, ¿no? Y bueno, sí, en el caso de la historieta, claro, hemos tenido desde todo el siglo XX una historieta de aventuras, ¿no? De tiras, ¿no? de humor blanco, por decirlo así. Y claro, en mediados de los 70, bueno, sobre todo con Juan, ¿no? Comienza a aparecer un cómic un poquito más poético, social, político, ¿no? Y hay todo un discurso. Y bueno, en los 90 obviamente Miguel Det, Rosell, Cosío, ¿no? Traen el tema político nuevamente, ¿no? Entonces, creo que se conviven, hay obviamente una tendencia mayor hacia la narrativa más intimista, pero creo que hay como un espacio para todas las voces narrativas posibles, ¿no? O sea, para todos los temas, ¿no? Creo que no se ha cerrado el tema político, creo que es algo que va a seguir latente, pero ha perdido la fuerza que tenía en este periodo. Obviamente, sí, obviamente. ¿Eso a qué crees tú que se debe? Bueno, al periodo fujimorista, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, la revista que más se vende en los 90 es el Chesu, ¿no? Que es totalmente un humor patriarcal, ¿no? O sea, de que se burle de los gays, de los maestros, o sea, cachoso, ¿no? Donde lo único que importa es el ego del hombre que está excitado, ¿no? Entonces no hay... Y esa es la revista de historieta más difundida en los 90, ¿no? Entonces hay como un regreso, una involución de lo que sería el discurso de la historieta, ¿no? Claro, en los 60 está la revista La Olla, ¿no? Claro. Hay dibujos de Osorio, creo. Sí, La Había Olla. humor político. No, el humor político siempre estaba. Pero digamos que el periodo que empieza con Monos y Monadas, quizás sea porque era un humor de izquierda, ¿no? Digamos que atacaba al sistema, atacaba al gobierno, atacaba, digamos, entraba con la pierna en alto a la dictadura, ¿no? Pero yo creo que también en los 90 hay una etapa en que el movimiento fancinero crea mucho discurso underground, ¿no? Contestatario, ¿no? Acá Miguel, vuelvo a insistir, ¿no? En el caso de Miguel, Lucho y Jesús hicieron sus historietas más ácidas, creo, en esa época, ¿no? Eran como contra todo, ¿no? Me divertía yo mucho cuando leía las historietas de ellos. Claro, pero tú decides cerrar tu investigación justo el 92, ¿no? Claro, porque estamos hablando, pues, ¿de cuándo es Carne Cruda? Está dentro del periodo. Claro, está mencionado, ¿no? Está dentro del periodo. Pero tus primeras... y Tiene Dientes es 93, pues, ¿no? 93.
El 9, ¿no sale el 93 el primer Tiene Dientes? Pero sale el 95, ¿no sale el 93? Ya. Ya, perfecto. Bueno, pasemos a una pregunta más. ¿Actualmente vienen desarrollando alguna investigación o artículo de narrativa gráfica? ¿Existe o conocen algún espacio virtual para la publicación de trabajos vinculados? Bueno, sí, justo hace poco he terminado un artículo sobre Selva Misteriosa en el contexto del gobierno de Velasco, pero creo que se va a publicar todavía el otro año, ¿no? Porque es parte de un libro que habla sobre la época de Velasco, ¿no? El gobierno de Velasco, ¿no? Entonces, digamos que ese es una vía en historieta, novela gráfica, digamos, ¿no? Y bueno, fue muy interesante conocer toda la época, todo el contexto político, social, ¿no? Y bien, bueno, es como que una exploración y un poco de cómo se desarrolló la historieta también, ¿no? Justo coincidió, pero la empecé a escribir el año pasado, coincidió con la publicación también de Selva Misteriosa, ¿no? Como formato de libro y todo eso. Entonces creo que fue un momento ideal, ¿no? Para desarrollar el artículo y la investigación. Y sobre plataformas para publicar, bueno, creo que al menos en plataformas académicas, academia.edu, esa red, al menos puse ahí el link a la investigación, a la tesis, y bueno, a partir de esa tesis hice un artículo para Tiralíneas, que fue una revista, ¿no? Académica de la Facultad de Comunicaciones. Y lo bueno es que te da acceso a cierta data, ¿no? De las personas que lo leen, quiénes están viendo, quiénes te han googleado, ¿no? Entonces, sí, me sorprende que digamos, está ahí, ¿no? Ha estado vigente desde el 2010, ¿no? Entonces creo que al menos esa sería una plataforma en la cual uno puede, pues, mostrar el trabajo, ¿no? De allí, otra manera, sé que en el blog de cómics de Bellas Artes, también postearon mi investigación, ¿no? Como que ya había salido y todo eso, ¿no? Entonces creo que al menos en los blogs especializados podría ser una manera de difusión, ¿no? Del trabajo y llegar a un público más amplio también, ¿no? No solo académico, ¿no? Tu artículo sobre Selva Misteriosa, ¿quién lo está compilando, perdón? Miguel Sánchez Flores es el editor. Sí. Ya, ¿pero quién lo publica? No, creo que es la Facultad de Comunicaciones, estoy segura. Pero sí. sale para el próximo año todavía. Ojalá. Sí, no, bueno, pero de acá un par de años saldrá. ¿Cómo hacía el bueno, claro, el tema está vinculado a Velasco, pero es a raíz de la reedición de Selva Misteriosa que… Coincidió, en verdad. Coincidió. Porque, claro, él me dijo, ¿no quieres escribir sobre novela gráfica en la época de Velasco? Y yo dije, bueno, esa época es Selva Misteriosa, ¿no? Y justo salió la noticia de que, ¿no? Hernán Migoya había conseguido el auspicio, bueno, publicarla en Planeta, ¿no? Entonces dije… Bueno, está Teodosio también, hay varias cosas interesantes en esa época. Bueno, es un rescate monumental lo de Selva Misteriosa. Sí, ¿no? en verdad, sí. La historieta de aventuras más importante publicada en la historieta peruana, ¿no? En una edición muy buena, ¿no? Y con tiras vueltas a dibujar por el autor, ¿no? Algunas, sí. Es una edición impecable, también es un libro que lo recomiendo para todos los interesados en historieta peruana. Lectura obligatoria, Selva Misteriosa. Y aprovechen que Javier Flores del Águila a los 85 años por primera vez ha visto un libro suyo publicado. Y eso también es un jalón de orejas para los editores peruanos. Aunque parece que ahora el proyecto es con Teodosio, ¿no? Eso es lo que se viene. Eso es lo que se viene. Esperemos. Pero, Alfredo, en la misma pregunta, si vienes desarrollando alguna investigación o artículo sobre narrativa gráfica. No, o sea, en realidad me dedico a otras cosas. Ya la investigación creo la cerré un periodo muy intenso ahí y de ahí no he vuelto a tocar el tema de la investigación, ¿no? En concreto, ¿no? Bueno, has publicado un libro trascendental que va a quedar como una gran memoria del humor gráfico y la historieta en un periodo muy difícil, dicho sea de paso. Yo tengo
yo soy un lector aficionado a la historia, no soy historiador, pero estoy convencido que entre el año 88 y el año 92 el Perú probablemente vivió los peores años de su historia en el siglo XX. Sí, de eso estoy convencido. No solamente por Sendero, por una mezcla de muchas cosas. Y justo es el periodo, parte de ese periodo es abarcado en el libro. Pero dices que ya, perdón, ¿tu alejamiento de la investigación es temporal o...? Es que en realidad mi interés por el humor gráfico, la historieta es un interés muy estético, más que de investigador. O sea, en realidad este es el libro de un fan. ¿Ya? Es de alguien fascinado por las imágenes. Y de ahí, claro, hay una reflexión histórica, ¿no? Pero yo no me considero ni un académico ni un investigador, me considero un lector aficionado, un lector a veces completista, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí lo ideal sería que se pudiera sacar un libro sobre los niños de la calle, ¿no? O sea, si se compilaran todas las tiras, yo creo que sería uno de los libros más brutales de la historieta peruana, ¿no? Dicho sea de paso, Raúl Kimura se encuentra en el Perú, ha vuelto... Pero Kimura no dice que está medio zafadito de la cabeza. Es el problema. Es el problema, ¿no? Bueno, la gente que lo quiere, ¿no? Como Carlos Castellano me dice que sí, no tiene problemas para comunicarse con la gente y todo eso, ¿no? Pero es una de las historietas que si se recopilara en un libro Niños de la Calle, creo que sería o sea, las cosas que hace Juan, Piolita, y todo eso es Disneylandia, pues al lado de... Hay un precedente, Raúl primero publica una historieta que se llama Godo y Gudo contra todos, que es igual, dos hermanitos, ¿no? Mayor y menor, que son niños de la calle, ¿no? Y lo curioso es que esa historieta después fue publicada en la revista chilena Trauco. Sí, en Trauco he visto que... Sí, y Niño de la Calle también, o sea, en Trauco. Vinieron los editores de Trauco, Pedro Bueno y Inés Bagú, llegaron al Club Nazca, vieron el trabajo de Raúl Kimura, les interesó y lo reclutaron como colaborador, ¿no? Entonces, digo esto porque Trauco es una revista histórica para el cómic chileno. Claro. Es algo así como el equivalente de Fierro en Chile, ¿no? Claro. Y hay un peruano, Raúl Kimura, que colaboró con esta revista y poco se sabe de él realmente, digamos. Sí, es un trabajo olvidado, tú lo has dicho, debería ser rescatado también. No, es complicado porque están las páginas libres, o sea, cualquiera va a la biblioteca, puede escanear y sale el libro, ¿no? O sea, claro. La cosa sería, obviamente, que Kimura esté en el proyecto, ¿no? No sé cuánto le interesará o si estará conectado con eso o no, ¿no? Pero eso se podría hacer aparte también, ¿no? O necesariamente... No, los derechos. Claro, por el tema de los derechos. Tienes toda la razón. Él tiene que estar de todas maneras presente en ese proyecto, ¿no? Tienes toda la razón. Bueno, para los asistentes, ¿hay preguntas para los invitados? Sí. A ver, Miguel Det. Buenas noches, felicitaciones. Muy esclarecedoras sus exposiciones. Quería hacer un comentario y luego una pregunta. Probablemente la explicación, lo que ustedes han definido como las etapas sucesivas, tenga que ver no poco con, bueno, para variar los movimientos sociales, ¿no? Es que auge del interés de los historietistas o humoristas gráficos por lo social, como lo ha definido Evelyn, se presenta en paralelo o de la mano, sino como correlato de una serie de movilizaciones sociales de carácter sindical en el campo también por eso de reforma agraria, ¿no? Y más adelante se presenta esto de las luchas contra la dictadura fujimorista, ¿no? La resistencia al fujimorismo, minoritarias y finalmente sepultadas por la desmovilización de los actores sociales organizados, por una parte, y por otra parte, bueno, por el escepticismo respecto a las utopías y la caída del muro de Berlín, la crisis de las izquierdas, ¿no? Todo eso. Y el temor al terruqueo, o sea, la represión que sufrían los jóvenes en particular y los estudiantes cuyas de medio del cual salían muchos los dibujantes, ¿no?
Hay algún libro por ahí en el cual se alude a lo difícil que la tenían los historietistas críticos, sino los humoristas gráficos críticos, para poder seguir publicando, ¿no? Y todas las presiones editoriales de esa época, el terreno de los periódicos. Y probablemente lo que actualmente ocurra es un poco un eco de eso. Es decir, Cosío aún logra trabajar, por ejemplo, en la CBR, no tanto como un coletazo de esa época, sino como resultado de que felizmente el informe de la CBR se ha de algún modo institucionalizado, ¿no? Y discurre a través de canales institucionales, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia. Yo en lo personal prefiero trabajar otros temas que tienen más que ver con la cosmovisión o con la crítica de la percepción hegemónicamente conservadora de la espiritualidad, podría llamarlo de alguna forma, y por eso es que me concentré en Dios Jiménez Guarochiri, que propone en su referencia a la espiritualidad andina o a la religiosidad andina o a la ritualidad andina, otra forma de sentir, ¿no? Es lo trascendente, por llamarlo de alguna forma. Yo llevaría lo inmanente, hablaría un misticismo inmanente, pero bueno, y Lucho sigue haciendo humor político, ¿no? Ahí es donde puede. Pero la pregunta sería, ¿ustedes creen tal cual van las cosas, ¿no? Tal cual se percibe en el horizonte un momento de escepticismo, pero escepticismo crítico respecto de lo que ya me parecen llegar a ser los coletazos últimos de este fenómeno que por 20 años ha cubierto el horizonte político peruano, que es el fujimorismo, ¿no? ¿Ustedes piensan que eso finalmente derive en un retorno al cómic social, al cómic crítico? Porque es un poco lo que se percibe en la opinión pública, ¿no? Cierto escepticismo, cierta mirada crítica, más que el desinterés en lo político, propio de los 90, ¿no? Sí, buena pregunta. Sí, a ver, ¿cómo podría decirlo? Bueno, no sé si vaya a cambiar mucho la situación, pero bueno, sí, quizás, no sabría mucho decirte. De las historietas que he visto ahora, bueno, sí, es verdad, tú has hecho unas, por ejemplo, recordaba de Salazar Bondi, por ejemplo, ¿no? La historieta que has hecho, ¿no? Entonces, claro, tu estilo ya es de, no sé, entre lo histórico quizá también, ¿no? Entonces sí, creo que es el momento en que todas las voces conviven en un punto y que, bueno, quizá hay alguna tendencia, pero creo que es el contexto en general, ¿no? O sea, ¿sabes por qué lo decía Evelyn? Porque tuve la oportunidad de ser jurado del concurso José María Arguedas en 3 ediciones, ¿no? Okay. Y es una constante que había en el cómic presentado por los chicos, en referencia a la obra de José María Arguedas, en todos los casos. Bueno, el último ha sido un poco más crítica al bullying, pero al bullying de connotaciones racistas, pero los anteriores han sido críticas por ejemplo, la presencia abusiva de una empresa minera en el campo, ¿no? Y los generadores han sido originarios de regiones con presencia minera fuerte y con conflictividad fuerte en torno de presencias mineras, exploraciones mineras, ¿no? O, por ejemplo, críticas respecto de la discriminación, ¿no? Racial o cultural en la capital, ¿no? Entonces, por ahí me parece, de repente ya no es la problemática propia de Lima, sino más bien la de las regiones, ¿no? Sí, ahí yo estoy de acuerdo con Miguel, ¿no? O sea, siempre las narrativas gráficas más políticas han venido de provincia, ¿no? Yo siempre le reconozco que una influencia muy fuerte para Rupa son las historietas del concurso de SER, ¿no? De los concursos de pintura y dibujo campesino, ¿no? Las mejores historietas que yo he visto sobre el periodo de la violencia las han hecho campesinos o hijos de campesinos o gente de la ciudad, pero con un dibujo a veces burdo, pero con un poder de testimonio increíble, ¿no?
no sé, cosas como las que hace el coche en Cusco, ¿no? Que es un cochero, ¿no? Creo que le dicen, no me acuerdo cuál es el nombre exacto de él, porque es un buen dibujante de historieta, de estilo muy sencillo, pero es un buen dibujante político. Es muy interesante su trabajo, siempre saca sus fanzines, sus revistas, ¿no? Y obviamente, ¿no?, las cosas que uno puede ver en los concursos escolares, ¿no?, las cosas que debe estar viendo Jesús cuando hace estos concursos de historieta de memoria, ¿no? Entonces, por ahí hay un filón, creo que hay una cosa que cuando el escolar quiere hacer, o el chico que está descubriendo la historia del Perú quiere hacer una historieta, va a tener un material increíble, ¿no?, para memoria, ¿no? Entonces, por ahí yo veo una cosa interesante, ¿no? Si es que en el colegio se estimulan los concursos de historieta, van a salir historietas políticas sí o sí, ¿no? Porque es algo que se vive todos los días. ¿Tú percibes un resurgir entonces? No, yo creo que siempre ha estado, siempre ha estado. Lo que pasa es que en Lima pues se invisibiliza todo, ¿no? Y no, seamos francos, este periodo que abarcas tiene mucho que ver con un periodo de apogeo y de fuerza del movimiento disequiano, ¿no? Obviamente. Entonces, digamos, la izquierda comienza a aglutinarse, a sacar porcentajes importantes, y después del 92 prácticamente desaparece del escenario a raíz del autogolpe, ¿no? Claro. Entonces ahí se cierra un ciclo. Entonces, un ciclo con una mirada crítica, pero que también traía paradigmas que venían de la década del 60, ¿no? Como el arte comprometido, esta idea de que a través del arte se puede ayudar a transformar el mundo o cambiar las cosas, ¿no? Yo no sé si los jóvenes de hoy todavía conservan esas viejas ideas de la década del 60. No, pero sí hay mucho de lo cual quejarse, mucho de lo cual protestar, ¿no? No sé, yo lo veo en la pintura también, ¿no? O sea, por ejemplo, la pintura de Bruce Rubio, ¿no?, que es una pintura políticamente muy interesante, ¿no?, sobre los pueblos amazónicos, ¿no? Yo creo que hay que ver qué sucede en regiones, ¿no? O sea, los conflictos están muy potentes ahí, entonces, obviamente, si alguien va a hacer una historieta, no va a tener que en algún momento tratar ese tema, ¿no? Entonces, hay que mirar las provincias, entonces. Sí, yo creo que en regiones siempre hay cosas interesantes. Y hay cada vez, ¿no?, una mayor movida de historieta en regiones, ¿no? Ahora, gracias al internet, pues los chicos se alimentan y ven discursos gráficos ahora uno puede leer cómics de Alan Moore sentado en su casa sin tener que pagar 100 soles por un libro, ¿no? Entonces... Claro, el acceso a internet ha democratizado. Claro, uno se puede descargar historietas. Y la lectura de cómics, eso es verdad. Y obviamente... Eso es un fenómeno de esta década. Obviamente, ¿no? Entonces van a haber chicos mucho mejor. Bueno, igual tú ves a Alan Moore, no es un autor fantástico, pero con un filo político muy fuerte, ¿no? O sea, ¿por qué no puede salir una especie de chiquillo que combine lo fantástico con lo político, ¿no? ¿Por qué tiene que estar separado? O sea, yo creo que eso ya no es necesario que esté separado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Yo quería decirle más que nada creo que no se hace de un proyecto así como, por ejemplo... He revisado una revista, por ejemplo, un poco histórica, no sé si ustedes han tenido alcance de ello, que trata de la época de los Borgia, ¿no?, en la Italia del Renacimiento, ¿no?, donde hay un entramado riquísimo de muchas personas, de Maquiavelo, de Duarte, ¿no?, y todo lo que se vivía en los estados pontificios, la guerra, o sea, la imagen y la narración está bien estructurado y es incluso hermoso de leer, ¿no? Por eso que hay gente que hasta paga incluso por ese tipo de revistas, ¿no? Pero disculpa, sí. ¿Qué trabajo es? ¿Es el de Jodorowsky y Manara? Ajá, sí. Y entonces veo Borgia, que 4 claro, tomos, claro. Claro, sí, vienen tomos, ¿no? Y no solamente, creo que acuarela todo, pero eso va a los investigadores, ¿no? Claro, ellos dicen, pues como no hay tanto apoyo, tal vez no se hace de ese tipo de esa monumental, de ese tipo, pues, de exquisitez, tal vez ese tipo de cómic, ¿no? Imagínense que se haría. Ahora, lo otro que digo es el contenido, ¿no? A veces los artistas están imbuidos en el mundo interno, ¿no?, en sus fanzines y todo, ¿no? Imagínense si se elaboraría con ese grado de investigación desde la época de la República Aristocrática, cómo se generaban, por ejemplo, las urbanizaciones aquí en el Perú, con las haciendas que iban alrededor del cercado de Lima, cómo el entramado esto del
¿cómo se llama? De la monopolización del suelo urbano, costeó las viviendas. O sea, una serie de cosas que de repente visualmente trascenderían en la población, porque muchas veces pues en lectura no es tan agradable, ¿no? Como verlo en imágenes, ¿no? Y si son imágenes realmente impactantes que armonicen con la narrativa, podría tal vez ahí revalorizarse también un poco el cómic, ¿no? Porque después de todo lo que yo veo cómic, ustedes dicen, claro, trata de lo social, lo político, pero es como una fotografía de momento, no es una historia estructurada para poder entender un poco ese proceso. Cuando yo veo, por ejemplo, en el ámbito de la sociología, de lo sociojurídico, de la antropología, hay bastante riqueza de información, ¿no? Imagínense estructurar eso desde una biografía, porque muchos hemos venido de provincia, hemos vivido este proceso urbano, de los conos y todo ello, ¿no? Y con datos e información, ¿no? Como por ejemplo hicieron en lo que es la violencia. Hay algunos que yo respeto porque lo han documentado incluso, ¿no? Han visto, este suceso ocurrió en tal lugar, ¿no? En tal fecha, etcétera, ¿no? Son cosas así, pero trasladándose en el tiempo hacia atrás y hacia adelante para entender todo ese proceso y entender un poco de lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? A veces la parte técnica lo tiene, por ejemplo, y yo soy jurista, en la parte técnica yo veo los problemas urbanos que surgen en Lima, ¿no? Y cómo la propiedad no está debidamente garantizada, porque justamente la inmobiliaria y todo eso genera una serie de políticas. O veo otros problemas del ámbito sociológico que son ricos, ¿no? Tal vez esa falta de contenido hace que tal vez no se vuelque eso en un cómic que podría tener más impacto, porque usted sabe que lo gráfico también más atrae que la simple lectura, ¿no? En muchos medios estamos viviendo pues en la época del audiovisual, ¿no? ¿Y hasta qué punto no se puede hacer eso de manera, lo que usted está diciendo, ¿no? Tal vez porque requiere bastante tiempo, ¿no? El hecho de este tipo de gráficas, incluso con acuarelas y todo ello, ¿no? Tal vez no haya esa industria en el Perú, a eso tal vez nos reducimos pues, a trabajos de más, ¿no? O sea, más simplistas, algo que pueda salir. O sea, no sé hasta qué punto, cuál será la opinión de ustedes al respecto, ¿no? Bueno, el trabajo de Manal y Jodorowsky, yo le voy a decir lo que sé. Este trabajo se publicó en Francia, lo publicó una editorial francesa, Albin Michel, que era una editorial que estaba en una mala situación económica y que justamente para salir de la mala situación decide hacer, entre ellos, una buena jugada. Juntar al mejor guionista de Europa, Jodorowsky, con el dibujante más brillante, Manal, y sacar 4 tomos de los Borgia. Pero ¿qué pasó? Ellos apostaron a los mercados, a que este cómic entrara a los supermercados. Pero como el tema es fuerte, porque toca la iglesia, los supermercados dijeron que no. Y pagaron algo así como 1 millón de euros. A tal punto que salieron solo los 3 primeros tomos y Albin Michel quebró. Recién años después, otra editorial francesa pone la plata que falta para que salga el 4º tomo. Entonces, hacer un trabajo de esos es muy costoso y no está a la altura de la realidad del mercado peruano. Recordemos eso. Lamentablemente no nos podemos comparar con Francia, con Estados Unidos, con Japón. Son realidades muy distintas de la nuestra. No, pero sí me parece interesante la idea de la historieta como una herramienta de difusión, de cultura, de comunicación. Justo en la tesis que hice, o sea, mencionaba eso, ¿no? Cómo poder usar, digamos, porque es una combinación de texto e imágenes. Puedes narrar una historia, pero puedes narrar otro tipo de cosas también, ¿no? Entonces, claro, por el tema histórico yo creo que sería muy valioso, ¿no? Imagino que el Estado podría apostar, o bueno, alguna institución, porque sí, o sea, aparte de la investigación que se tiene que hacer para el guión, sí creo que la parte también visual también debería tener un tiempo, ¿no? Y me imagino que hay plazos que cumplir y todo eso, y no se puede extender mucho más, ¿no? Entonces sí, es un tema un poco pues complejo, ¿no? Pero sí, yo también apostaría por digamos, la historieta como un medio de comunicación, de transmisión de conocimiento, historia, ¿no? O sea, sí, yo también estoy de acuerdo con él. Sí, es complicado hacer un cómic con tema histórico, ¿no? Lo digo porque soy guionista de Rupe, que lo trabajamos con Roseli Cosío y como 2 años, ¿no? Para investigando, ¿no? Y haciendo el guión y conversándolo, ¿no? Acá con Miguel también tenemos un proyecto sobre el frontón, que claro, hemos empezado, pero es complicado, ¿no? Porque tienes otros proyectos que vienen, entonces si no hay un financiamiento, una editorial o alguien que apoye para que continúe el proceso, lo más difícil de hacer creo que es el cómic histórico, ¿no? Porque tienes que
ficcionalizar sobre hechos sobre los cuales hay que investigar mucho. Entonces cuesta para el guión y también le cuesta al dibujante, porque el dibujante tiene que también documentarse, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Claro, una historia de vida puede ser producto de la imaginación. Un cómic histórico requiere investigación. Obviamente. Y eso es tiempo. Mucho tiempo, sí. Es mucho tiempo empleado. Hay uno- Sí, gracias. Evelyn, Alfredo, se ve que ustedes han hecho trabajo de investigación, cada uno en su área. La pregunta es, basado en el reto que ustedes han tenido para poder realizar esos trabajos, ¿no? Si ustedes tuviesen que recomendar qué es lo que sería necesario para que el trabajo de investigación en la literatura gráfica exista, ¿cuáles serían las recomendaciones de cada uno? Uno complementa al otro. ¿Y quién debería ser o quién debería liderar ese trabajo investigativo de acuerdo a su... La Casa de la Literatura. Ah. Porque el Ministerio de Educación que suelte un billetón y ya todo se soluciona. Ya, sus recomendaciones entonces. Mira, por ejemplo, te imaginas el Ministerio de Educación dijera, ya, hagamos los libros de historia de Perú con historietas, enseñemos el periodo de la colonia con historietas, o sea, podrían financiarlo, ¿no? Claro, obviamente, yo me imagino que la Casa de la Literatura le interesaría, pero depende del Ministerio de Educación, o sea, si alguien se ilumina, un ministro de Educación, yo me acuerdo que cuando Evo llegó, Felipe Pazzi dijo, vamos a hacer todos los libros de historia en cómic, porque eso sí lo puede leer la masa. Y bueno, Felipe Pazzi de ahí se peleó con Evo y ese proyecto nunca iba a ser el ministro de Educación del primer gobierno de Evo, ¿no? Pero yo creo que, obviamente, ¿no? O sea, el principal interesado que podría desarrollar una buena cantidad de cómic histórico o de, no sé, para enseñar ciencias naturales con cómic, ¿no? Todo lo que se puede enseñar con la historieta al Ministerio de Educación, ¿no? Obviamente. Alfredo Osorio lo hacía en los 50, ¿recuerdas? Ayapaé, que el demonio mochila. Sí, claro. Eran miles de ejemplares. ¿Eso era con ministerio o con...? Claro, ¿no? Les daban dinero. Funciona muy bien la historieta con tema peruano, ¿no? Pero tendría que ser subvencionada por el Estado. No, porque yo creo que el privado no va a tener... O sea, la ventaja de la historieta con alcance escolar es que se distribuyen... O sea, miren, yo tengo una historieta que se mueve en colegios mesocráticos de la clase media, o sea, de una editorial grande que lo vende a 60 soles. Se vende. Imagínense una historieta de distribución masiva, popular, hecha por el Estado, ¿no? Eso sería un éxito, ¿no? No veo por qué no se iluminan los ministros. ¿Y cómo se puede alcanzar a que el gobierno, o el Ministerio de Educación, pueda estar comprometido con estas ideas, con estos proyectos, todo relacionado a la investigación? Quizás es cuestión de mentalidad también, ¿no? O sea, no sé qué tanto puede hacer que vean otros ejemplos en otros contextos, otros países, de que sí funciona, ¿no? O sea, un poco por imitación, bueno, empezar al menos así y después ya desarrollar algo propio, ¿no? Entonces sí tendría que haber alguien que apueste en verdad y que crea en el proyecto, ¿no? Porque sí, yo también digo, ¿no? Lo visual es muy poderoso a nivel educativo, ¿no? No solo quizá historieta, pero presentar datos históricos en un bonito diagrama o que te sea más didáctico que solo un párrafo de texto, sobre todo teniendo en cuenta que ahora los jóvenes son súper visuales, ¿no? Entonces, y su tiempo de atención es mínimo de leerte toda una página de texto continuo que en un gráfico que te sintetice todo y te lo puedas relacionar, ¿no? Pero creo que es mentalidad de las cabezas o de la gente que lidera todo esto. Incluso en la universidad, yo una vez me acerqué a Salomón Lerner y dije, Salomón, bueno, cuando Rupe estaba en proyecto, ¿no? Sí, tenemos este proyecto, una historieta, ya está terminada, nos gustaría, si la Católica le interesaría, en qué hecho. Ah, no, pero tú estás diciendo acá esto, y acá esto, y acá esto. Pero, entonces había una discusión sobre el contenido. Y ahí, pucha, va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado, digamos, si tú estás con una autoridad, de que la autoridad va a tratar de revisar tu contenido histórico, ¿no? Y ahí hay un tema de lucha ideológica, ¿no? O sea, si no tenemos, o sea, digamos,
se quiere ser neutro ideológicamente, nunca se va a avanzar en el tema histórico en este país, ¿no? Se discute mucho, incluso lo de la ideología de género, ¿no? O sea, estamos llegando a discutir temas ideológicos absurdos, ¿no? Cuando hay cosas más complejas para desilvanar, ¿no? Como es todo el proceso de cómo narrar la historia del Perú objetivamente y sobre todo lo de los años de violencia, ¿no? Que creo que se enseña muy mal en el colegio, ¿no? Evelyn, tú tienes una tesis sobre novela gráfica y creo que es uno de los primeros intentos para hacer una investigación en el tema, ¿no? ¿Cómo así fue que decidiste abordar este tema? Sí. Teniendo en cuenta también una cosa que sospecho que debe ser también una de las primeras chicas en entrar al tema de investigar historieta, porque cuando yo era joven la historieta que el Perú era una especie de club de Toby, así es. Sí, me imagino. Bueno, a ver, en esa época yo enseñaba en ISIL, el Instituto, ¿no? San Ignacio, enseñaba el curso de ilustración editorial, porque en mis inicios, muy inicios, hice un poco de ilustración para Editorial Norma, ¿no? Que eran para sus textos escolares, ¿no? Entonces, en este curso de ilustración editorial, uno de los proyectos era hacer un pequeño cómic. Entonces, con los chicos, por cierto, ¿no? La estética de moda ahí era el manga, ¿no? O sea, todos dibujaban como estilo manga, ¿no? Y sí me llamó bastante la atención eso también, ¿no? Pero yo tenía que investigar sobre el tema de cómic, historieta, ¿no? Yo, digamos, de los chistes que les comenté, no pasaba, ¿no? O sea, sí sabía que habían cómics de superhéroes y todo eso, pero como que nunca me adentré tanto, no me llamó tanto la atención, ¿no? Pero, digamos, descubrir el género novela gráfica me pareció muy interesante porque era una historia, ¿no? Un relato más largo. Incluso en los ejemplos que yo había visto, ejemplos fuera, había experimentación más de tipo, digamos, pues, técnicas de ilustración. Y quería saber si eso había acá también en Perú, ¿no? Y coincidía también con la época de que muchos cómics fueron hechos en películas, ¿no? Salió 300, Watchmen, me acuerdo, hasta Batman. Entonces, como que había un fenómeno ¿no? Y el término novela gráfica, como digo, me llamó mucho la atención por justamente esta experimentación, digamos, artística, si se puede decir, ¿no? Digamos, mi formación es en diseño gráfico, en la Facultad de Arte de la PUC, ¿no? Entonces, sí, digamos, sí, tengo un aprecio por los colores, el lenguaje gráfico, ¿no? Entonces, digamos que por ahí me interesó, ¿no? Y esta idea de cómo puedes comunicar con el texto en secuencias y ser muy poderoso, ¿no? Para contar una historia y que te atrape tanto como si estuvieras leyendo un libro, o sea, me parece muy interesante, ¿no? Entonces sí, comencé a investigar más del tema Maus, por ejemplo, me compré Maus, me pareció increíble, ¿no? Persépolis también, dije, oh, wow, o sea, esto es arte también, ¿no? O sea, no entendía bien por qué el menosprecio, no, porque es cómic y todo eso, pero dije, a ver, ¿qué hay en Perú, no? Y bueno, como les dije, ¿no? Encontré muy poco al respecto, o sea, con el término novela gráfica, ¿no? Porque, digamos, sí hay una producción de cómic, historieta o caricatura ya sí extensa, pero relacionada a novela gráfica era muy poco, ¿no? Y sí, bueno, así empecé, digamos, no he continuado investigando, ¿no? Por temas de tiempo, de trabajo, pero sí, creo que hay un montón para investigar y para ver, ¿no? Y sobre todo ya quizá tal vez descentralizar más y ir a otros lados, ¿no? En la tesis sí, justo vi que habían movimientos en Trujillo, que había movimientos en Ica, ¿no? Pero más de eso tampoco llegué a encontrar, ¿no? Entonces sí sería interesante quizá mapear más a nivel regional, ¿no? Y porque es importante, ¿no? Conocer tu realidad también, ¿no? O sea, más allá de las fronteras de Lima, ¿no? Sí. Bien, perfecto. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo creo que ya la gente está cansada. Sí. Bueno, creo que podemos dar por concluida esta mesa. Un agradecimiento para Alfredo y para Evelyn.